Hola, bienvenidos a Historia para Llevar. Hoy los invito a viajar conmigo hasta el Imperio Bizantino, a los tiempos del emperador Justiniano. Allí, en medio de grandes sueños de expansión y esplendor, apareció un enemigo silencioso y devastador, la peste. Una epidemia que transformó la vida cotidiana, sacudió a la sociedad y puso en riesgo los planes más ambiciosos del imperio. Acompáñenme para descubrir juntos cómo este episodio marcó la historia. Imagina Constantinopla en el siglo VI, la joya del Imperio Bizantino, la capital donde Oriente y Occidente se encontraban, un lugar de esplendor, comercio y poder. Sus calles estaban llenas de comerciantes, peregrinos, soldados, artesanos y funcionarios del imperio. Los mercados vibraban con el bullicio de la gente, con el aroma de pan recién horneado y especias exóticas, con los gritos de quienes vendían sus productos. Los barcos llegaban cargados de trigo desde Egipto, sedas de Asia, marfil de África y productos que hacían de la ciudad un centro de intercambio incomparable. Constantinopla era un lugar lleno de vida, riqueza y ambición. En el Palacio Imperial, Justiniano I soñaba con restaurar la gloria de Roma. No se conformaba con gobernar un imperio fuerte, quería transformarlo, dejar un legado que trascendiera generaciones. Mandó construir obras monumentales, como la majestuosa Santa Sofía, y codificó leyes en el Corpus Juris Civilis, un sistema legal que aún hoy influye en muchos países. Planeaba reconquistar territorios perdidos en Italia y el norte de África, pero mientras soñaba con grandeza, un enemigo invisible se preparaba para cambiar el rumbo de la historia: la peste de Justiniano. La epidemia comenzó alrededor del año 541 en Egipto, en el puerto de Pelucio. Allí, entre los sacos de trigo que se enviaban a Constantinopla, viajaban ratas y con ellas pulgas infectadas con la bacteria Yersinia pestis. Sin que nadie lo supiera, la semilla de la tragedia había partido hacia la capital del imperio. ¿Cómo podía un hombre, por muy poderoso que fuera, enfrentarse a un enemigo que no se veía, que no olía, que no hacía ruido y que podía matar en cuestión de días? Cuando la peste llegó a Constantinopla en el año 542, las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Procopio de Cesarea nos deja relatos escalofriantes: cadáveres amontonados en las calles, fosas comunes que no se daban abasto, un hedor que impregnaba toda la ciudad, miedo que se extendía más rápido que la propia enfermedad. La fiebre, los bubones, el delirio y la muerte se convirtieron en parte del paisaje cotidiano. No era solo la pérdida de vidas, era la sensación de que todo lo que conocían podía desaparecer en cuestión de días. ¿Cómo se sobrevive a algo así? ¿Qué pensamientos pueden consolar a quienes ven a sus vecinos, amigos y familiares sucumbir uno tras otro? Se estima que en la primera oleada murieron entre 200,000 y 300,000 personas solo en Constantinopla, y millones más en todo el imperio a lo largo de los siguientes siglos. Esta no fue una tragedia aislada ni breve. La peste regresó en múltiples oleadas durante casi 200 años. Para los bizantinos, vivir significaba convivir con la amenaza constante de la muerte. Generaciones enteras crecieron con miedo, aprendiendo a vivir bajo la sombra de la enfermedad. El impacto económico y social fue profundo. Los campos quedaron sin cultivar, el comercio se paralizó, los impuestos dejaron de recaudarse y los soldados murieron en gran número. El plan de Justiniano de restaurar la gloria de Roma se vio truncado por un enemigo que no podía derrotarse con ejércitos ni fortificaciones. Incluso el emperador enfermó de peste y aunque sobrevivió, quedó debilitado y no volvió a ser el mismo. Ver a un líder tan poderoso, vulnerable ante la enfermedad,
reforzaba la sensación de impotencia de la población. Pero la peste no solo alteró la economía y la política, también transformó la mentalidad de la sociedad. En un mundo profundamente religioso, muchos interpretaron la peste como un castigo divino, una advertencia apocalíptica. Los sermones abundaban, los creyentes buscaban consuelo y se multiplicaron las explicaciones sobrenaturales. ¿No es interesante cómo, frente a lo inexplicable, los seres humanos buscan sentido incluso en medio del horror? ¿No es la necesidad de comprender parte de nuestra propia naturaleza? Si miramos la peste de Justiniano en perspectiva histórica, vemos que no fue un hecho aislado. Siglos después, la peste negra del siglo XIV repitió un patrón similar: barcos, pulgas, ratas y millones de muertos. Apenas en 4 años, 1/3 o la mitad de la población europea desapareció. Las ciudades se vaciaron, los cementerios se llenaron, el miedo se volvió constante y la sociedad buscó culpables y explicaciones. Pero la peste negra también obligó a la sociedad a adaptarse. La escasez de mano de obra cambió la relación entre campesinos y señores y la economía comenzó a transformarse. La diversidad extrema, como vemos, también puede generar cambios inesperados y profundos. Si avanzamos aún más, llegamos a la influenza española de 1918, otra epidemia devastadora, esta vez causada por un virus. El mundo ya era moderno, con hospitales, médicos y conocimientos científicos, pero la gripe española mató entre 20 y 50 millones de personas. La Primera Guerra Mundial había debilitado a la población y facilitado la propagación del virus. Aún con avances médicos, la humanidad volvió a enfrentar su vulnerabilidad frente a lo invisible. Y luego llegamos al COVID-19, nuestra experiencia más reciente y cercana. A diferencia de pandemias anteriores, contamos con ciencia, vacunas desarrolladas en tiempo récord y comunicación global instantánea. Aún así, vivimos miedo, incertidumbre, aislamiento y pérdida. Nos vimos obligados a repensar nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones y la organización de nuestra sociedad. Nos dimos cuenta de que aunque los tiempos cambien, la respuesta emocional y social ante la enfermedad tiene ecos de lo que experimentaron los bizantinos o los europeos medievales. Lo que une todas estas pandemias es que nos enfrentan a nuestra propia vulnerabilidad, nos obligan a detenernos a reflexionar y a replantearnos prioridades. La peste de Justiniano nos enseña que la historia no se escribe solo con guerras, conquistas o grandes obras, sino también con pandemias, sufrimiento y resiliencia. Nos recuerda que aunque podamos planear, innovar y soñar, siempre habrá fuerzas fuera de nuestro control. Y sin embargo, la humanidad persiste. El Imperio bizantino sobrevivió siglos después de la peste de Justiniano. Europa se reconstruyó tras la peste negra. La humanidad siguió adelante después de la gripe española y nosotros seguimos aquí después del COVID-19. ¿No es acaso esta capacidad de adaptarnos y resistir una de las grandes fortalezas de nuestra especie? ¿No es sorprendente cómo, generación tras generación, seguimos aprendiendo de la adversidad y encontrando maneras de avanzar? La historia de la peste de Justiniano es también la historia de la resistencia humana, de la solidaridad, de la búsqueda de sentido y de la esperanza. Nos conecta con generaciones que enfrentaron miedo, incertidumbre y pérdida. Nos recuerda que a pesar de lo inesperado, la vida sigue. La sociedad se reconstruye y la historia continúa. Y si cada pandemia que enfrentamos fuera también una oportunidad para reflexionar sobre nosotros mismos,
sobre nuestra forma de vivir y de organizarnos? Pensemos en los detalles cotidianos. Familias tratando de sobrevivir, vecinos cuidando enfermos, médicos de la época haciendo lo que podían con conocimientos limitados, mercados vacíos, barcos bloqueados en los puertos, iglesias llenas de oraciones y de miedo. Todo esto formaba parte del paisaje de la peste. Cada vida perdida era un universo de historias, sueños interrumpidos, afectos desgarrados. Y aún así, la humanidad encontró maneras de continuar. En definitiva, la peste de Justiniano nos enseña algo que trasciende épocas y culturas. Nuestra fragilidad, sí, pero también nuestra capacidad de resistencia. Nos recuerda la importancia de la solidaridad, la adaptabilidad y la esperanza. Nos invita a mirar hacia atrás, a aprender de quienes sobrevivieron antes que nosotros y a mirar hacia adelante con conciencia y resiliencia. Porque al final, lo que define a la humanidad no es solo su capacidad de sobrevivir a pandemias, guerras o catástrofes naturales, sino la habilidad de aprender, reconstruir, compartir y mantener la esperanza viva, incluso en los momentos más oscuros. La peste de Justiniano nos recuerda que la historia de la humanidad no es solo un relato de muerte y destrucción, es también la historia de la vida, de la resiliencia y de la constante búsqueda de sentido. Así llegamos al final de este episodio de Historia para Llevar, dedicado a la peste de Justiniano, una de esas experiencias que nos recuerdan lo vulnerables que somos ante la naturaleza y al mismo tiempo lo resiliente que puede ser la humanidad. Esta epidemia no solo transformó al Imperio Bizantino, también nos invita a pensar en cómo, a lo largo de los siglos, las enfermedades han cambiado el rumbo de pueblos enteros y han dejado huellas en la memoria colectiva. En Historia para Llevar, creemos que mirar al pasado nos permite comprender mejor nuestro presente y reflexionar sobre los desafíos que todavía enfrentamos. Gracias por escucharnos y por acompañarnos en este recorrido histórico. Nos encontraremos de nuevo en el próximo episodio para seguir explorando juntos las huellas del pasado.